Vamos a hacer un poco de autocrítica hablando de la consultoría empresarial. ¿Qué es lo que no hemos estado haciendo bien los consultores empresariales todos estos años o algunos consultores empresariales? ¿Cuáles han sido los elementos que hayan podido dañar la imagen que en muchos casos, cuando hablo con muchos empresarios, me dicen, bueno, un consultor, ya veremos, no tengo claro el valor que me aporta? ¿Qué alertas le podríamos dar? Como en todas las profesiones, yo creo que los errores se cometen a diario y constantemente. Hombre, la consultoría sí que ha ido derivada de grandes consultoras y entonces hay una cierta prepotencia. Es decir, el consultor puede pecar de prepotente muchas veces porque parece que le gusta presumir de que sabe más que el cliente. Y eso yo creo que es un gran error. Yo creo que intentar imponer algo y que el cliente pueda sentir eso, prepotencia, un sentimiento, digamos, negativo, está mal valorando, ¿no? Independientemente de todo lo demás, el dueño de la empresa soy yo, el que ha conseguido que la empresa llegue al día de hoy como está, soy yo. Y entonces el consultor muchas veces se ha presentado de esa forma, ¿no? Yo creo que eso es un error. El error del consultor tiene que ser más de ayuda en problemas claramente delimitados, ¿no? y concentrados sobre todo cuanto más concretos mejor, ¿no? Porque es la mejor manera de medir si lo haces bien o mal. ¿Qué otros problemas? Pues que hay mucha consultoría que no tiene sentido, que no da resultados. También, bueno, pues que se vende mucho humo, que se vende mucho PowerPoint. También es una crítica famosa de los consultores. Yo utilizo el PowerPoint hasta para, no sé, y me parece una herramienta estupenda, ¿no? Pero es cierto, porque me gusta comunicar a través de unas imágenes y demás, ¿no? Pero es cierto que muchas veces se queda todo en un PowerPoint. No, hay que aterrizar las cosas. Es decir, por eso es muy bueno ir a lo concreto, ¿no? Al problema concreto y demás. Eso por parte del consultor, pero también por parte del empresario, que piensa que nadie conoce mejor el negocio que él. Y eso tampoco es cierto. Es cierto que su negocio lo puede conocer muy bien, pero le falta la perspectiva externa. Y la perspectiva externa de alguien que está en un sector con una actividad, con clientes semejantes, o ha estado con clientes semejantes de ese sector, de ese tamaño, o a lo mejor no del mismo sector, pero de ese tamaño y tal cual, esa experiencia vale muchísimo. Y eso es lo que tiene que vender el consultor, pero de una forma humilde, no prepotente, no siendo prepotente. Hay una cosa. A mí lo leí hace poco, pero y no sé si voy a ser capaz de repetirlo, ¿no? Pero un hecho curioso que es el siguiente. Henry Ford, el fabricante, bueno, en su fábrica de automóviles y demás, todo esto que conocemos bien hace años, ¿no? Pues tuvo un problema en una ocasión, ¿no? Dejó de funcionar la línea de producción, había un problema. Y entonces le dijeron, oye, llama a fulanito, que se conoce mucho esto. Y llamó a fulanito. Y fulanito fue. Estuvo allí, se pasó 3 días o 4 días, una semana, viendo las máquinas, cómo funcionaba todo, no sé qué, no se sabía qué hacía, nadie entendía nada, lo observaba todo, ¿no? Y en un momento determinado dijo, bueno, oye, hay que apretar este tornillo. Vamos a dejarlo en una cosa muy, muy simple, ¿no? Hay que hacerlo. Y apretar el tornillo y funcionó todo. Y entonces le presentó a Henry Ford una factura de $10.000. Hace esto muchos años. Y Henry Ford le dijo, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Por apretar un tornillo $10.000? Dice, no. Por apretar el tornillo $1. Por saber qué tornillo hay que apretar, 9.999. ¿Vale? Bueno, pues eso es el consultor. Ese es el valor, ¿no? El conocimiento de la experiencia, ¿no? El saber analizar las cosas en distintos escenarios porque cada cliente es distinto, es único, ¿no? Pues eso es lo que aporta el consultor y eso es lo que tiene que hacer, pero hacerlo de una forma humilde, ¿no? Yo no ni levantó la voz ni criticó a nadie, nada, ¿no? Se dedicó a analizar, a estudiar, a ver, a comprobar para concluir que había que apretar un tornillo, ¿no? Efectivamente era el que había que apretar. Y bueno, pues eso es, muchas veces el consultor peca de que sabe demasiado cómo tornillos que mover. Y a lo mejor no es así. Yo no. Mira, yo desde el punto de vista financiero creo que he adquirido muchísimos conocimientos a lo largo de mis últimos años de vida profesional, muchísimos, ¿no? Yo no soy un financiero, yo soy ingeniero. También tengo que decir que tampoco soy un ingeniero porque no he practicado nunca la ingeniería. Pero sí tengo conocimientos financieros. Pero si hay un problema financiero, prefiero ir con un financiero de verdad que sepa de eso, ¿no? Y yo lo mejor que puedo hacer es aprender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas veces se intenta arreglar todo y todo no es arreglable, ¿eh? Desde la perspectiva de uno. Uno no tiene experiencia suficiente para hacer todo. Necesita un equipo, unas personas y demás. Es cierto que hay muchas cosas que sí, que la experiencia me permite ayudar desde el punto de vista, por ejemplo, financiero a algún cliente. Por supuesto, lo hago
constantemente, ¿no? Y no son problemas complejos, ¿no? Pero sí que ya tengo conocimientos y experiencia en ellos, ¿no? Pero si veo que el problema va más allá, tengo dos opciones. O aprendo a hacerlo, o voy con alguien o le pido a alguien que venga conmigo, que vaya y que lo resuelva, ¿no? O que hable con el cliente. Pero ha habido veces en que sí he decidido aprender. Lo que antes te comentaba, yo todos los días tengo que aprender cosas. Bueno, no todos los días. No, pero es que aprendo cantidad. Es que todos los días incluyo dentro de mi base de datos documental, incluyo un artículo, una foto de un infograma o algo que me ha traído, que me ha enseñado, que me ha gustado, ¿no? Y que creo que vale la pena tenerlo en mi repositorio personal, ¿no? Y lo hago. Y intento aprender. Ahí es donde aparece... Incluso en cosas de Manet. Yo leo mucho de Manet, diariamente, mucho. Me llega mucha información, newsletters, artículos, blogs, etcétera. ¿Todo lo puedo leer? No lo puedo leer todo, pero selecciono, ¿no? Y cuando hay un tema, lo leo. O lo guardo y digo, esto lo tengo que leer. Ahí es donde a mí me gusta presentar la metáfora del consultor como el médico de cabecera o el médico de familia, que tiene un conocimiento generalista y que en la mayoría de los casos es capaz de diagnosticar y resolver la mayoría de las problemáticas, pero no todas, y hay en esos casos especialistas en cada una de las áreas, de las partes del cuerpo o de los sistemas a los que el generalista debe referir para cuando un problema es específicamente enfocado a una de las áreas. Sí. Hombre, es un ejemplo también que tiene el del médico de cabecera de familia, ¿no? Que muchas veces hay tanta confianza en él que aunque sea un generalista y no sea un experto en lo que él te diagnostique, lo que él te diga, lo haces porque es como si te lo dijera el premio Nobel de medicina de no sé qué, ¿no? Y bueno, pues esa persona, ese médico de familia, yo creo que cada vez hay menos esa figura ya no existe, ¿no? Todo se industrializa demasiado, ¿no? Pero esa figura, yo sí la tengo, pero no de medicina de familia, de traumatología. Luego te explico por qué. Y entonces, bueno, pues esa figura, joder, es que inspira confianza. Entonces, como inspira confianza, y eso es lo que hay que conseguir en el cliente. El consultor lo que tiene que hacer es eso, ser ese médico, ¿no? Y que para alguna cosa muy específica no tengo la solución exacta, bueno, pues plantearte y llevar a alguien, ¿no? Pero si el cliente confía en ti y te propone el tema, a lo mejor merece la pena estudiarlo, ¿sabes? Estudiar y aprender cómo resolverlo, o, en fin, para ser tú el que le ayude a resolverlo. Es ahí donde muchas veces me toca explicar qué diferencia hay entre el consultor o el asesor fiscal, que muchas veces tiene esa relación más cotidiana, más recurrente, y donde las barreras de la relación profesional y la amistad a veces se cruzan, porque la verdad es que con el abogado o con el asesor fiscal, con el contable tienes muy buena relación. Entonces, a veces esa distancia con la que el consultor aparece y no tiene esa relación personal, a veces es positiva incluso, primero porque el consultor no tiene la dependencia directa que tiene el asesor de su cliente, porque el consultor, por definición, tiene varios clientes y uno de los objetivos es que no ser dependiente de tu cliente para así poder decirle las cosas que necesita escuchar y no las que quiere escuchar, y es algo que en muchos casos con los asesores cercanos de proximidad no ocurre, cuando es más difícil presentarle situaciones difíciles o problemáticas que al propio empresario le cuesta ver, ¿no? Sí, así es, ¿no? El consultor, al final, el ideal sería que te llamara el empresario o el directivo, ¿no? El ejecutivo, te llamara porque tiene una necesidad, igual que llama al asesor fiscal cuando tiene una necesidad, igual que llama al abogado cuando tiene una necesidad. La diferencia entre ellos y un consultor es que, y esa relación se establece porque es normalmente muy duradera, hay mucha interacción, no interacción continua diaria, pero hay mucha interacción a lo largo del tiempo en temas muy sensibles, ¿no? Y eso genera una especie de una convivencia, ¿no? Muy bien, muy buena, ¿no? Muy aceptada por las dos partes y demás. ¿Qué le pasa al consultor? Pues que no tiene. Muchas veces los consultores surgimos hacia un cliente cuando el cliente no tiene necesidad. Intentamos generarle nosotros la necesidad, vendiéndole nuestros productos. Y esto lo he vivido
y lo he vivido en mis propias carnes, por ejemplo, sin ir más lejos, pues cuando yo me fui a Perú. Cuando nos fuimos a Perú, íbamos con el catálogo de servicios que teníamos aquí en España. Fuimos allí, porque aparte de hacer esa labor que comenté antes de posicionamiento y demás a otros clientes, fuimos a desarrollar nuestra actividad de empresa. Entonces, nos fuimos aquí con una lista de 20 o 30 CEOs, con los cuales pues hablamos con todos ellos. Y a todos ellos les ofrecíamos lo que en aquella época funcionaba en España, sobre todo planes estratégicos. Pues no teníamos, no conectábamos con ellos, no conectábamos con ninguno. Le ofrecíamos eso, nadie le interesaba. Pero ¿qué pasa? Que aquí las empresas grandes, algunas cotizadas, la estrategia no importa. Y hasta que nos dimos cuenta de que efectivamente no. Allí no importaba la estrategia. Allí la prioridad fundamental de todos los empresarios era ser capaces de captar talento, retenerlo y mejorarlo y darles una carrera. Nada de estrategia. La estrategia, decíamos, si vendemos sin necesidad de hacer nada, se vende porque el país estaba en crecimiento, todos los sectores unos con otros en relación, se apoyaban unos a otros y el país crecía mucho la empresa crecía, el tejido empresarial crecía mucho. No es una cuestión de crecimiento, es una cuestión de los empleos, el esfuerzo que hacemos en recursos humanos. Quería saber tu punto de vista sobre la prospección comercial en el sector de la consultoría empresarial. ¿Cómo establecer ese límite entre detectar una necesidad o generar una necesidad que muchas veces puede no estar ahí?